Bienvenidos amigos de Vida TV Play al programa Revelación Juvenil. El día de hoy tenemos un tema muy comentado en estos tiempos y es acerca de la libertad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, estamos por dar inicio, Señor, a este tiempo de enseñanza que tú nos regalas, que tú nos permites. Por eso bendecimos, oh Dios, este tiempo para hablar de ti, de tu palabra. Glorificamos tu nombre y pedimos, oh Espíritu Santo de Dios, que seas tú en medio nuestro, aportando todo, Señor, lo que tú tienes de sabiduría, de poder, de revelación, Padre, en esta hora. Ministra cada vida, cada corazón que está escuchando, para que tu palabra, Señor, sea incrustada en los corazones, en el nombre poderoso de Jesús, y en él te doy gracias. Dice el diccionario que la libertad es la facultad que cada quien tiene de obrar según su propia voluntad. Eso es según el diccionario. Obviamente respetando siempre la ley y los derechos ajenos, que es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. La importancia de la libertad desde siempre se ha definido como uno de los atributos de los humanos. Forma parte de nuestras propiedades, de nuestra propia dignidad. Somos los únicos con libre albedrío y voluntad dada por nuestro Creador. Y el hombre, según como vemos en la historia, ha tomado esta posibilidad de decisión, de libertad, de libre albedrío, lo ha tomado como fuente para en algunos casos alterar el orden desde mi propio punto de vista. Y también tenemos otros tantos movimientos que existen en favor de la libertad, lo cual es muy importante. Roosevelt, uno de los expresidentes del país de las libertades, definió 4 libertades básicas como derechos inalienables para todas las personas. Uno de esos, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad para vivir sin miseria y la libertad para vivir sin temor. Fueron las 4 libertades básicas que el presidente Roosevelt consideró. Y es que se dice que contar con la libertad aumenta la confianza y el autoestima, es decir, el ser independiente ayuda a tener más confianza en sí mismo, ya que mentalmente se está más preparado para controlar todos los problemas que se presenten. Eso es lo que se dice. Ya no tendrás que depender de otros para que te ayuden a tomar decisiones importantes. Y de verdad que allí es bueno detenerse, realmente es tan cierto como eso. La definición de libertad, obviamente hay que tomarla como con mucho cuidado, y aunque todo suena muy bonito, debemos de notar cómo el mundo nos lleva a pensar que no nos hace falta el consejo sabio. Ya aquí comenzamos a tomar lo bueno y a desechar lo que no conviene. Porque ¿qué es eso de que ya toma lo que tú consideres? Haz lo que quieras, ya no necesitas a nadie más para decisiones importantes. Vamos a leer lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, a partir del versículo 21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, las decisiones las toma cada uno, eso es cierto, pero ¿qué dice la Escritura? Eso es importante. Tú tomas tus propias decisiones, tú tienes esa libertad, siempre y cuando no sean en detrimento tuyo, o sea, de ti mismo, detrimento propio, o incluso hacia alguien más. La Escritura, en una porción escrita por el rey Salomón, el rey más sabio que ha existido, escribió Proverbios 19:20. Y mira, escucha el consejo y acepta la corrección, dice Salomón, para que seas sabio en tu vejez. En el Proverbio 12:15 él escribió, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mira, la esposa de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, que ella fue una delegada de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas,
Lo expreso de la siguiente manera. Quiero tomar una porción de lo que conocemos y digamos que valoramos. Dice ella, o dijo ella, la libertad exige mucho de todo ser humano. Y lo coloco aquí después de la lectura de esta escritura, porque miren lo que ella dice, ¿no? Exige mucho de todo ser humano la aplicación de la libertad, porque con la libertad llega la responsabilidad. Entonces no es que yo puedo hacer lo que yo quiera y no pasa nada, llega la responsabilidad. Me gusta esa mirada que nos hace detenernos cuidadosamente a pensar en lo delicado de tomar a la ligera la libertad a la que tenemos por derecho. Y con esto en mente hablemos de la verdadera libertad. No solamente es la libertad de andar por las calles sin que alguien te haga daño. Según la Biblia, Dios nos ha dicho por medio de sus profetas que somos libres de escoger entre el bien y el mal. Hay a quienes se les ofrece libertad y en su libre albedrío la rechazan, la libertad que trae el reino de Dios. Fíjense, libre de aceptar incluso entre el bien y el mal. Y en este orden de ideas, el mismo Dios nos permite elegir entre la libertad y literalmente la esclavitud. Y es que el hombre interesado en que seamos, a la hora de ser libres, el primer interesado es Dios. Eso es lo que iba a querer decir. Dios es el primer interesado en que nosotros seamos libres. La libertad es un don y es un regalo que el mismo Dios nos dio. Y bueno, tenemos que hacerla crecer, porque eso es lo que Él quiere, que para que nosotros nos desarrollemos, realmente utilicemos esa libertad que Él nos da para el don de elegir lo correcto. Ese es lo maravilloso de la obra del Creador en nosotros. El Creador Dios Todopoderoso nos dio la oportunidad y nos da hoy la oportunidad de realizarnos libremente, pero para el hombre, lamentablemente vemos que eso no fue suficiente. Mientras usted ande por allí pensando que ser libre es andar sin tomar en cuenta ni a Jehová ni a sus mandamientos, déjeme decirle que aún no ha descubierto lo que significa la palabra libertad. Romanos 8, 1 y 2 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que existía una ley del pecado y una ley que me llevaba a muerte, por la cual Cristo me hizo libre cuando yo le acepto a Él como Señor y Salvador. Esa es la verdadera libertad, la libertad del pecado y de la muerte. Jesucristo lo explicó de esta manera en Juan 8:34. En verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Así que podemos elegir la libertad y la vida eterna al seguir a Jesucristo. También existe el otro lado, decida no aceptar a Cristo y será cada vez más atrapado y usted iría por el camino ancho que lleva a la perdición y a una muerte espiritual segura. Cristo nos libertó. Usted tiene siempre dos caminos. Y si se pregunta cuándo y cómo te libertó a ti o cuándo y cómo me libertó a mí, por ejemplo, se habla de las batallas hoy día, libradas en favor de abolir la esclavitud de los afrodescendientes. De la misma manera habían dos bandos interesados en la humanidad. Ha habido muchas guerras, muchas batallas en favor de la libertad y en contra de la esclavitud, a favor de las mujeres, de la opresión. Pero ¿qué tal esos dos bandos que comenzaron a debatirse entre usted y por mí? Entre usted y por mí. Por usted y por mí en la humanidad. Y esa es la historia. Mire, se cuenta con la victoria de Jesucristo sobre Satanás y sus demonios. ¿Y cuándo fue? Mire, lo primero que le voy a decir es que hay un ganador. El contrincante o el contrario ya no tiene nada que hacer. Le voy a poner una imagen en sus cabezas. Cuando alguien se cae y tiene amarrados, encadenados a él a un grupo de 5, de 10 personas, es así como que estén todos unidos uno al lado del otro, pero unidos, y el primero se cae, si están unidos así y este se cae, se vienen todos, ¿verdad? Muy bien. Eso.
Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el vencido quiere hacer con la humanidad. Sobre él hay una condena, pero no quiere irse solo. ¿Cuándo ocurrió esa libertad del pecado y de la muerte? ¿Cuándo Jesucristo venció? Al morir y resucitar. Al derramar su sangre por toda la humanidad. Apocalipsis 2 dice, ay de los moradores, hablando de que el enemigo vencido no se quiere ir solo. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Utilice su libertad para elegir entre el bien y el mal, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y es que en esa desesperación de saberse perdido y de que le queda poco tiempo, y en su odio por la humanidad a quienes Jehová tanta ama, hace de todo para llevarse a otros con él. Primera de Pedro 5 nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, si no lo sabía, tiene un adversario que se llama el diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Vivir en la libertad que Cristo conquistó para nosotros es una invitación. Nos dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Si ya somos libres, porque ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no permitamos que nos vuelvan a someter a esclavitud. Y si no eres libre aún, porque no has aceptado a Cristo, eso es lo único que tienes que decidir. Acepta al Señor y sé libre de una vez por todas. Observen que dice nuevamente, así que forma parte de nuestro pasado, porque dice, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Una vez estuvimos en esclavitud, pero no queremos volver hacia atrás. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Por un tiempo estuvimos bajo el dominio del pecado y Él, nuestro Señor Jesucristo, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pueden leerlo en Colosenses 1, 13 y 14. La semana pasada yo les hacía una comparación de cómo se nos aclara la visión al colocarnos la fórmula en la vista, cuando tenemos deficiencia para ver. Y que eso nos ayuda ahora a ver mucho mejor. En Cristo tenemos perdón total y la nueva vida en Él es una en la que su luz nos guía y ya no andamos más en tinieblas. Es como ese anteojo para ver mejor. Él es la luz que ilumina nuestro andar, nuestro caminar, y a la hora de elegir entre el bien y el mal, esa luz enfoca claramente. Enfoquémonos en la verdad. Enfoquémonos en lo bueno, utilicemos la libertad de decidir para andar por el camino correcto y andar haciendo el bien a otros que tanto lo necesitan. Eso es lo dicho por Jesús en Juan 8:12, cuando él habla de la luz, acerca de él mismo y de aceptarle a él como Señor y Salvador. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es por ello que el apóstol Pablo nos aconseja en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu nos aparta, nos blinda, nos separa de aquello que es oscuridad. Gracias al Espíritu Santo somos guiados y es el que nos muestra lo que agrada a Dios para utilizar nuestra libertad y nos ayuda a vivir en su voluntad. Fíjense que ya no se trata solo de que voy a usar mi libertad para solamente hacer lo que yo quiera hacer. Mira, para complacer mi voluntad, sino que realmente la voluntad de Dios me lleva justamente a utilizar mi libertad en Él para hacer las cosas bien y ya su voluntad se convierte en mi voluntad. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida en santidad, dice Romanos 6:23. Y desde Adán y Eva, la humanidad es culpable, pero Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, nuestro pecado y condenación al morir en la cruz, dice Isaías 53.
Y eso lo repito sin cansancio. Es gracias a su muerte y su resurrección que somos limpios de todo pecado. Es en Cristo que tenemos una nueva vida y pasamos a ser hijos y tenemos una nueva ciudadanía. Ya la muerte eterna ya no tiene potestad sobre nosotros. Ya no somos esclavos porque ya no estamos condenados a muerte. La paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. No lo merecemos ni lo podemos pagar. No es con nuestros esfuerzos, pero Él nos lo concede, ese regalo, desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como Señor. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo venció con su resurrección. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá con Cristo por la eternidad. Utiliza bien tu libertad. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, dice Juan 5:24, es Jesús hablando. Incluso nos libera de la esclavitud causada por el miedo y que ciertamente, mire, hay tantos miedos a la muerte, al mañana, a perder, a equivocarnos, a las elecciones, a la desesperación, a los accidentes, a que me quiten un examen, a que lo pierda, a que se vaya el avión y yo no llegue. Mire, hay muchos miedos. El miedo y el temor no vienen de Dios. Cuando nos sometemos a su voluntad, sabemos que todo lo que ocurre en nuestras vidas es para bien. El poder, el amor y el dominio propio, eso sí viene de Dios. Cuando llegan grandes retos a nuestra vida, necesitamos recordar que nuestro Padre es Dios Todopoderoso. Él nos da la fuerza y el poder para rechazar el temor. Contamos con su ayuda en todo momento y sabemos que en su nombre tendremos la victoria. Salmo 34:4 nos responde, cuando estamos en temor, dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dios anhela liberarnos de nuestros miedos y temores, hacernos libres de ellos. Él no quiere que vivamos encadenados, sino que Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros. Al igual que el salmista David, podemos experimentar la libertad de Dios al buscar su rostro y su presencia, pasando tiempo con Él y dejando que nos llene con su Espíritu Santo. La clave la encontramos en 2 Timoteo 1:7. Miren esta clave que dice, pues no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Romanos 5:9. Hemos recibido libertad y por ende librados de la ira de Dios. La Biblia habla del día de la ira de Dios, Sofonías 1:14-18, Isaías 22:5. En ese día Dios juzgará el pecado, pero usted no, porque usted es libre en Cristo Jesús, usted ha sido libertado, usted tiene libertad. La desobediencia y toda la rebelión es la que Él va a juzgar ese día, que se ha levantado en contra de Él. Aquellos que piensan que se puede hacer cualquier cosa en este mundo porque tienen derechos y son libres de hacerlo, siempre y cuando guardemos los mandamientos de Dios. Él mismo proporcionó la solución para que nos libremos incluso de su ira, y esa solución es Jesús. A través de Él recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos el favor de Dios, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor. Ese es el destino que Dios desea para cada ser humano. Cuando llegue el día de la ira de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no sufriremos el castigo venidero, sino que al mirarnos, Dios reconocerá la obra de Cristo en nosotros. Este utilizó bien su libertad, amó a mi hijo, eligió correctamente, tomó su decisión hacia hacer el bien. Eso es lo que él verá. Verá a Jesús y su justicia, no nuestras faltas y pecados. Y por ello es que he titulado esta enseñanza, Bendita
libertad. Por más que nosotros lo intentemos, no lograremos cumplir jamás con toda la ley de Dios. Y es que el fin o la finalidad de la ley de Dios realmente es guiarnos hacia Jesús. Es que nuestros pasos se aceleren para seguirle según su ejemplo. Pero la obra de Jesús en la cruz es perfecta y cuando aceptamos que su sacrificio tiene poder para limpiarnos de toda maldad, salimos de la opresión que representa el intentar cumplir con toda la ley. Solo a través de Cristo, para que tengas tranquilidad, recibimos la justicia de Dios y la salvación eterna. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10, 9 y 10. Mediante la sangre de Jesús es que tenemos plena libertad. La libertad plena viene de la sangre de Jesús derramada por la humanidad para entrar nosotros al lugar santísimo. Esa es la verdadera libertad. Poder acelerar nuestros pasos para seguir a Jesús, que es el camino que nos conduce al Padre, que se encuentra en el lugar santísimo. Gracias al camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de esa cortina, ¿recuerdan? A través de aquel velo, pues sí, a través de su cuerpo, Hebreos 10, 19 y 20, acerquémonos pues a Dios. Esa cortina se rasgó, la separación entre Dios y los hombres, y ahora Jesucristo nos dio acceso directo. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hebreos 10, 22. Ninguna otra libertad se compara con la que Jesús nos concede. Vivamos vidas que reflejen esa gratitud. Solo desde la fe se alcanza el pleno sentido de la libertad. Demos gracias a Dios porque es por Él que somos realmente libres. Y animémonos unos a otros a buscar la verdadera libertad en Jesús. Ayudémosle al que no le conoce a encontrar esa libertad espiritual que lo lleva a vivir el cielo acá en la tierra, que solo podemos entender realmente todo lo de Dios, solo lo podemos entender es a través de las prácticas espirituales y al hacer de Cristo nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora yo te doy gracias infinitas por tu palabra, por tu libertad, Señor. Porque tú nos das libertad plena, porque tú nos das el entendimiento que seguirte a ti, Señor, es lo que realmente es la definición verdadera de la libertad, de poder nosotros elegir según el libre albedrío que tú nos has otorgado, para elegir entre el bien y el mal, elegir entre lo bueno, Señor, y lo que no nos conviene, todo aquello que proviene del mal y de la oscuridad, rechazarlo desde el conocimiento de la verdad. Porque éramos esclavos del pecado, esclavos, Señor, y condenados a muerte. Pero tú venciste, tú eres el gran victorioso. Y tu victoria nos asegura que cada uno de nosotros en ti somos más que vencedores. Y que esa libertad que tú conquistaste, Señor, ahora es nuestra. Y que hoy día, como tus hijos, como embajadores del reino de los cielos, pues podemos demostrarle a otros lo que significa, cómo define Dios libertad, más allá de una expresión, Señor, de palabras o de hechos que muchas veces son excesos que pueden hasta atropellar a otros. Ayúdanos, Señor, para que al momento de nosotros utilizar la libertad y el libre albedrío que tú nos das, en el cumplimiento, Señor, de tu palabra y de tus mandamientos, de acción, Señor, de palabra y de pensamiento, igualmente, nosotros jamás, Señor, atropellemos a nadie, ni tampoco golpeemos a nadie con palabras, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces de seguro lo hemos hecho
y tú, Padre Santo, nos has mirado que hemos excedido nuestra capacidad de decidir, la libertad que tú nos has dado de elegir. Padre, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, y que nuestra libertad, Padre Santo, ese precio que tú pagaste para hacernos libres, oh Dios, sea un ejemplo acá en la tierra, y que, Señor, la vida eterna sea para toda la humanidad y nadie se pierda, Señor. Que todos podamos, oh Dios, testificar de ti, y que todo oído, Señor, en el que se siembra tu palabra, el Espíritu Santo, ayude a que crezca para que cada vez más almas, más personas, Señor, puedan encontrar la plenitud en ti, Señor, y encuentren salvación, sanidad, vida eterna y libertad completa. En el nombre poderoso de Jesús, y en él yo te doy gracias. Y a todos ustedes, pues acá se celebra el Día de Gracias en unos días. Feliz Día de Gracias a todos. El Señor les bendiga y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.